primer momento? Entré hace unos 15 años, te diría. Vale. Al principio siendo... La verdad es que me tuve que hacer un hueco porque era todo, después ya lo hablaremos, pero era, bueno, había que profesionalizarlo un poco, porque era un equipo de toda la vida, había poca estructura y era como... Directora de marketing, me dijo mi padre. ¿Qué marketing? Si tampoco... Sí, porque en ese momento a lo mejor no venía hacíais de demasiado. Nestlé, de L'Oréal, ¿qué marketing? ¿Sabes? O sea, al final, no sé, sí, la relación con la central, todo, pero bueno, yo con mi tarjetita de directora de marketing y poco a poco, como con intuición, al final, me fui encontrando un hueco más como de retail manager, de coordinar las tiendas, de darles estructura, etcétera, etcétera. De eso estuve bastante. Y te diría que en pandemia o prepandemia es cuando se produjo un poco el cambio, ¿no? Como que paulatinamente fui tomando un poco más... Primero me dedicaba a ventas, a retail puro, mientras mi padre veía todo el tema financiero y poco a poco me fui metiendo en el tema financiero hasta acabar siendo un poco más general manager, que coincidió también con la jubilación de él. Vale, ¿y cuál dirías que una vez entraste con este perfil, con este cargo, de las decisiones que te puedas sentir más orgullosa desde el principio que pudiste implementar, cuál dirías que fue? Yo creo que primero fue un poco eso, profesionalizarlo. Había una estructura de gente de toda la vida muy trabajadora, pero que si le preguntas ¿tú qué eres? ¿O ¿tú qué haces? No, era como una especie de mezcla. Persona híbrida que hacía persona un poco... híbrida que hacía un poco de todo. Entonces me gustó dar como un poco de profesionalización y de estructura al organigrama. Creo que al final, si todo el mundo sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, la estructura funciona mejor. Después todo el tema también de, como hablábamos antes, nos tocó el tema de Internet sí o sí, omnicanalidad sí o sí. Porque en ese momento fue cuando se dio un paso fuerte en la parte de digitalización. Cuando yo entré, imagínate, cuando yo entré, 2010, hicimos nuestra propia web, que al final, aprovechando una subvención, eran esos momentos en los que había mucho dinero para hacerla. Y después eso fue evolucionando, nos fuimos dando cuenta que solos no podíamos, éramos demasiado pequeños y sobre todo no teníamos producto diferencial, ¿no? Porque al final si tú vendes tu propio producto, pero nosotros vendíamos unas zapatillas, unas raquetas y unas camisetas que vendía todo el mundo, éramos distribuidores, entonces no tenía mucho sentido tener una web por 10 tiendas, ¿sabes? Entonces después dimos el paso de aunar con base y hacer todas las 300 tiendas de base que tuvieran un e-commerce común, y eso fue un proyecto en el que participamos, en el que nos integramos, que fue muy Esta integración sí que te cogió... Esta integración me cogió de lleno, y de hecho la lideré, o sea, yo era como la consejera encargada de... ¿Y esto cómo lo viste? ¿Como un paso hacia adelante, hacia Benito Sports? Yo totalmente, pero internamente tuvimos que derribar muchísimo miedo, muchísima resistencia al cambio, muchísimos retailers que veían esa web como su enemigo. Claro. La web me está sacando clientes. No te está sacando. Es que antes de que vaya a comprarlo a otro e-commerce, nos lo comprará a nosotros. Eso costó años. Parece mentira que estas cosas que son más de que hacer ver a las personas de tu equipo que esto no es un mal, no te hace restar, sino que te hace sumar el tiempo que eso hay que... Eso costó años y te diría que no está sí. 100% superado. O sea, se sigue viendo muchas veces el e-commerce como un... enemigo. Sí, como mi competencia, ¿no? Como mi competencia. Entonces fue un proyecto muy complicado a nivel de pricing, qué precios poníamos, cómo competían, de esa omnicanalidad que a todos nos encanta decir y que es cierta y que el cliente es omnicanal, pero en un retailer multimarca, multideporte, donde además coincidimos con los Zalandos, los Amazon, etcétera, nos costó mucho posicionarnos. Competir contra sobre todo en este campo, que es complicado porque o vas a precio o que claro, el margen es el que ves, claro, o sea, y no puedes muchas veces. Y al final aquí son estructuras familiares que detrás tienen que pagar personal, alquileres, o sea, no podemos sacrificar tanto margen. Claro. Es un sector complicado, realmente es complicado porque hay muchos players que invierten muchísimo dinero y bueno, y posicionarse en internet, la verdad es que no es caro sencillo. y complicado. Sí. Me gustó mucho el día que te llamé y te pregunté que si querías venir al podcast.
Y me comentaste, me llamó mucho la atención porque me comentaste que te gustaría venir y poder explicar pues esta situación que habéis vivido, estáis Sí. viviendo en Benito Sports con el cierre y demás, y me dijiste que tenías muchas ganas de poder explicar, pues oye, decisiones que no han sido acertadas o cosas que a lo mejor ahora harías de otra manera. Y es bueno, primero de todo, porque dice mucho de la persona, y también es bueno porque el poder explicar... estamos cansados, ¿no? En redes sociales de escuchar, de oye, los éxitos, claro. y he conseguido esto, y he conseguido lo otro. Y en nuestro sector, en nuestro campo, es que nos equivocamos constantemente. Constantemente, es que claro. son decisiones porque somos personas muy hechas a tomar decisiones, personas inquietas. Antes lo hablábamos, ¿no? Hablas con una persona, te hace abrir los ojos, Exacto. y dices, ostras, pues, oye, lo que había pensado hacer así, igual le doy media vuelta. O sea, somos personas bastante dinámicas en ese sentido, y eso conlleva a que, oye, no podemos siempre acertar en nuestras decisiones. Entonces, cuando me comentaste esto, y el propósito del podcast también es que quien nos esté viendo, oye, pueda aprender no solo de lo bueno, sino también de las decisiones que hemos podido tomar que no sean acertadas. Y cuando me lo dijiste me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Entonces, dicho esto, ¿qué decisiones consideras que a lo mejor no han sido al 100% acertadas desde que cogiste el cargo?